Bueno, vamos a orar al Señor y largamos, ¿les parece? Bien, Bueno, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, que es fiel, verdadera, Señor, porque nos revela lo que va a suceder, Señor, por eso en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo sabiduría, revelación, Señor, trayendo lo que hay en tu corazón a través de tu palabra. Padre Santo, te pedimos que vos también estés operando en nuestro corazón, Señor, con estas verdades, Señor, con tu palabra. Padre, hacenos dóciles y que podamos recibir con humildad, Señor, con mansedumbre, lo que vos nos quieras decir en este tiempo. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice la vida de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. ¿Cómo les va a los que no vi? Bueno, Hola, buenos días, bueno, Hola, acá buen día. estamos. buen día, Antonio. Buen día, Iván, Jorge. Buen día. Buen día, Vani. Bueno, arrancamos la última clase, como dijimos. Eh, Esta clase vamos a ver la quinta y última parte de la división que hicimos en el libro de Apocalipsis, que ya está más referida o que está referida a todo lo que tiene que ver con el regreso del Señor Jesús, el establecimiento de su reino y el juicio final a las naciones y a Satanás. A partir del capítulo 19 ya empezamos a ver todos estos acontecimientos posteriores cronológicamente, por lo que entiendo y lo que creo, a el sonar el derramamiento, perdón, de la séptima copa. En este capítulo 19 arranca la procesión que va a realizar Jesús con sus santos y escogidos, que se va a dar en tres etapas. La primera de estas etapas es la que se va a dar cuando le veamos venir en el cielo, en las nubes, ¿sí? Si han leído los textos que están ahí en el material, en Hechos capítulo 1, lo vemos también cuando se describe que ese mismo Jesús que se fue volverá en las nubes. En Mateo 24:30, donde se va a ver en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Salmo 68, versículos 4 y el 33 también, que habla cuando se ve al Señor cabalgando sobre los cielos. En Deuteronomio capítulo 33, por ejemplo, en el verso 26 también, habla del deseado de las naciones cabalgando sobre los cielos. Esta etapa o la primera etapa se va a dividir a su vez en dos momentos, en dos acontecimientos. El primero, como le dije, cuando veamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, cuando le veamos cabalgando desde los cielos, y en la segunda, cuando la iglesia salga a escoltar o a recibir al Señor en los cielos. Esa palabra, ¿no?, que dice lo escoltaremos o saldremos a su encuentro, en el idioma original, en el griego, es apántesis, que después le voy a mencionar un poquito el significado y cómo se relaciona o se aplica. Por ejemplo, todo comenzará cuando suene la final trompeta. Ahí se van a empezar a desarrollar todos los acontecimientos que vimos y que vamos a terminar de ver. Por ejemplo, en Mateo 24:30, 31, como mencioné recién,
Se va a ver en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Se lo va a venir viniendo en los cielos o sobre las nubes del cielo. Mateo 26:64 dice que lo van a ver viniendo sobre las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7 dice, el que viene sobre, hablando de Jesús, el que viene sobre las nubes y al cual todo ojo le verá, como dice el pasaje ese. Primera Tesalonicenses, versículos 16 y 17 del capítulo 4, también habla sobre el tema, donde dice que Jesús va a descender del cielo. Se los leo completo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra recibir, como dije recién, que está en el texto es bastante importante porque en el griego, y trae también un poquito de luz, creo yo, de claridad, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de ver la traducción, o mejor dicho, el idioma original donde se escribió o con el cual fue escrito. ¿Por qué? Porque en el español muchas veces se pierde el sentido de una palabra o de una frase por la limitante, digamos, propia del idioma. Esa palabra recibir, como dije recién, es apántesis en el griego, y tiene una característica: se utiliza o es usada en algunos lugares, como por ejemplo en Mateo 25, versículo 6, cuando dice, salgan a recibir al novio, en el texto conocido de las vírgenes. También se usa, por ejemplo, en Libro de Hechos, capítulo 28, versículo 15, cuando habla acerca de que lo salen a recibir o le salen al encuentro del apóstol Pablo en Roma. En estos casos, estas personas que salen a encontrarse con alguien, no lo hacen para no volver, sino que salen a recibir o salen a darle la bienvenida a esa persona, para que luego lo escolten o lo acompañen en su entrada. O sea, para que vean, no es el recibir únicamente, sino el acompañar también y el escoltar hacia su entrada, el sentido, digamos, de esta palabra. La iglesia será arrebatada entonces para recibir y para darle a Jesús la bienvenida en el aire, como dicen estos textos, para luego acompañarlo en esa procesión que va a estar descrita a partir de estos capítulos, hasta su entrada, o cuando haga su entrada triunfal en Jerusalén. Otra característica, como mencioné recién, es que todo ojo le verá, será algo público, masivo, no va a ser un acontecimiento secreto. Tiene la descripción que va a ser esa persona cabalgando sobre las nubes del cielo, así como Moisés, como David y como los profetas del Antiguo Testamento mostraron a Jesús o al Señor cabalgando sobre los cielos. Algunos ejemplos, algunos textos. Deuteronomio 33:26 dice, no hay como el Dios de Jesurún, en referencia a Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Otro Salmo 68, como dije recién, el versículo 4 y el 33. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre, alegraos delante de él. Y el 33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos
que son desde la antigüedad, he aquí, dará su voz, poderosa voz. Hechos 1, muy conocido, el versículo 9 al 11, cuando Jesús sale o asciende, le recibe la nube y los ángeles que le dicen a las personas que veían a Jesús irse que ese mismo Jesús lo iban a volver a ver regresar de la misma manera. Este regreso de Jesús a la tierra va a tener, digamos, la repetición del patrón que Jehová usó cuando se manifiesta o cuando se manifestó a su pueblo en el monte Sinaí. Hay un patrón, que ahora lo vamos a ir analizando, hay un patrón que se va a repetir desde el momento en que Jesús empiece su procesión, así como la hizo el Señor cuando se manifiesta a su pueblo en el monte Sinaí. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? Así me tomo un mate de paso. Por ahora bien. O sea, va a ser manifiesta, todo ojo le verá, va a ser un acontecimiento público, no va a ser secreto. Y vamos a reunirnos con él en las nubes dentro de esta primera etapa, o sea, su iglesia, los santos y escogidos se van a reunir con Jesús en las nubes para de ahí en adelante comenzar o continuar con esta procesión. La segunda etapa de esta procesión es la que tiene un poco más relación con la del pueblo judío en el desierto. Ahí si bien en el apunte que les pasé hay un planito, una foto de la región, donde hay una línea que va trazando y los textos que nos dan la interpretación de cómo va a ser este tiempo, de cómo el Señor a través de esa procesión va a ir marchando hasta llegar al lugar donde se va a dar la batalla final y luego la entrada triunfal a Jerusalén. Como dije recién, hay cuando unimos estos pasajes, que vamos a ir viendo un poquito más adelante, de Jesús marchando en el desierto en su segunda venida, vemos que hay como una especie de similitud, o hay una similitud, o lo que podemos mencionar como una sombra profética del éxodo del pueblo de Israel en el desierto. Cuando salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí hasta llegar a la tierra prometida. Esta segunda etapa nos va a mostrar a este Jesús, al Señor, viajando desde el desierto o por el desierto, atravesando el monte Sinaí, a cual la Jordania actual, hasta llegar a Jerusalén. No sé si alguno ahí, o fue un ruido nada más, o quieren preguntar algo. Bueno, hay una ruta marcada que podemos ver a través de los distintos pasajes de cómo esta procesión se va a ir llevando a cabo. Isaías, capítulo 19, el versículo 1, dice: profecía sobre Egipto, donde va a comenzar esta procesión. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. O sea, tenemos que entender que esta procesión, como dije recién, es una sombra profética de lo que el pueblo de Israel vivió en esa procesión cuando salieron de Egipto para tomar la tierra prometida. Más adelante vamos a ver cómo Zacarías profetiza esta sucesión de hechos desde su visión terrenal
y al compararla con la visión celestial de estos acontecimientos vamos a ver la similitud que hay. Después va a llegar al monte Sinaí, ¿no? Salmo 68, 17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintena de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario, en referencia a Jerusalén. Va a atravesar la región de Edom. Isaías 63 también dice en el versículo 1: ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Si vemos en Apocalipsis, en las descripciones de Jesús, se lo menciona como aquel que viene con los vestidos rojos en referencia a los vestidos manchados de la sangre de sus enemigos. En referencia a esto que les mencioné recién, en el versículo 13 de este capítulo hace mención, del capítulo 19 de Apocalipsis, hace mención al color rojo de la sangre de Cristo sobre sus vestidos. Algunas corrientes dicen que es la sangre de un sacrificio y no la de sus enemigos, pero lo que tenemos que tener claro es que Él va a marchar y Él va a ejecutar lo que está en su palabra a través de este recorrido hacia llegar a Jerusalén. Isaías 63, versículos 2 y 3 dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Hay también una referencia clara al lagar en relación al... recuerdan que el lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para fabricar el vino, ¿no? Y hay una referencia a eso en relación a cómo va a ser el lugar en el día de la batalla final. Habacuc, capítulo 3, versículos 3 y 5 dice: Dios viene de Temán, del sur, del lado de Egipto, y el santo monte de Param. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos, ¿no? En referencia a los juicios. En Jueces capítulo 5, versículos 4 y 5, también hace referencia a la marcha desde los campos de Edom, en referencia también o indicación también de que la tierra va a temblar en ese tiempo junto con los montes delante de la presencia del Señor. Deuteronomio 33, versículo 2 dice: el Señor viene desde Sinaí, brilla para ellos desde Seir, resplandece desde el monte Parán y llega a Meribá en Cadés, trayendo en su diestra el fuego de la ley, también en referencia a sus juicios. Zacarías capítulo 9, versículo 14, dice que el Señor viene de Sinaí, brilla para ellos desde Seir. Perdón, me cambié. Zacarías 9, 14 dice: entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá un rayo como su flecha, el Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Entonces estos pasajes nos van dando la idea o la noción de cómo va a ser esta procesión, de dónde va a arrancar, cómo va a ir haciendo su recorrido y dónde va a terminar y cómo va a culminar. En Apocalipsis capítulo 16, en el texto, versículo 14, nos empieza a hablar acerca de dónde va a ser esa batalla, nos empieza a mostrar un poco cómo va a ser ese lugar, donde dice que va a ser el lugar donde se va a reunir
todas las naciones para pelear contra Jesús va a ser en él la batalla del Armagedón, donde se van a juntar todos los ejércitos de las naciones para ir en contra del Señor. Entendamos que la guerra siempre fue, o desde el principio fue por Jerusalén. Este va a ser el lugar, según los textos y todo lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, va a ser el lugar donde la batalla final va a suceder. Salmo 132 dice, versículos 13 y 14, este será el lugar desde el cual reinaré para siempre. En Ezequiel capítulo 43, versículos 6 y 7, habla acerca de una guerra que fue desatada desde ese lugar o por ese sitio. En ese texto podemos ver que dice que el lugar va a ser el lugar de mi trono, donde posaré mis pies, donde habitaré para siempre con mi pueblo Israel. Joel nos dice también en el capítulo 3 que cuando los ejércitos estén reunidos en el Armagedón, Dios los va a convocar a que desciendan al valle de Josafat. Eso está en los versículos 1, 2 y 12 de Joel 3. Ese Josafat significa el valle de la decisión o el eterno que juzga. Este es el nombre del valle que está geográficamente hablando al oriente de Jerusalén, entre la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos. Zacarías capítulo 12, versículo 3 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, porque los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, versículos 9 y 10 podemos leer que en aquel día el Señor va a procurar destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Vemos a lo largo de todos esos pasajes cómo es digamos, el común denominador, que es eso justamente, que el Señor va a luchar, va a marchar y va a destruir a sus enemigos en ese lugar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Así no es un monólogo esto. Bueno, Leo, te hago yo una pregunta. sí. A ver si me ayuda también a entenderlo. Porque ahí en Apocalipsis 19 habla de que somos arrebatados y esta entrada triunfal hacia Jerusalén de la iglesia glorificada, digamos, ¿no? Ahora, la segunda parte de la procesión esta que se marca en este recorrido, Israel, ¿yo entendí bien o en esa segunda parte implica también que Israel es llevado a la tierra prometida? ¿Hay una separación entre la ¿A qué te iglesia refieres primero con e eso? Israel después? ¿Cómo? ¿Hay como dos momentos? Un momento es la iglesia y después en la segunda parte, hoy estaba No, a chequear yo los creo que no. O apuntes. sea, si nos remontamos a creo que fue la clase anterior o la otra. No, la clase anterior, sí. Cuando hablamos acerca de Romanos, que también es un versículo en capítulo 11, el Ujú. 26, que por ahí es materia, entre comillas, de discusión, o por ahí se malinterpreta cuando dicen que todo Israel va a ser salvo cuando se Ujú. cumpla la plenitud de los gentiles. Yo creo a lo mismo que en ese pasaje, eh, que tanto la iglesia conformada, porque la iglesia,
sobre todo por lo que podemos leer en Efesios, la iglesia es una. La iglesia conformada por los gentiles y los judíos, porque tenemos hermanos judíos, va a ser arrebatada o se va a reunir en los cielos o en las nubes con el Señor cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. De ahí comienza la procesión. Cuando hace referencia a algunos textos que vamos a ver un poquito más adelante sobre esa procesión de Cristo con los santos, en esos santos yo creo que está incluida la iglesia mundial, conformada por los gentiles y por los judíos. No hay Toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda todo nación. pueblo y toda nación, exactamente. No hay Bien. ningún texto que me dé la pauta de que haya una iglesia gentil y una iglesia judía como dos entidades separadas, ¿no? La iglesia es una y las cartas apostólicas son bien claras al respecto, así que por ese lado esta procesión creo que va a ser llevada a cabo por la iglesia, conformada por los gentiles y por los judíos, como dijo Martín, ¿no? Todo pueblo, lengua y nación que haya creído en el Mesías a través de la fe, pero, lo vamos a ver en algunos textos más adelante, hay referencia bíblica que nos da a entender que este modelo, si le queremos poner un título, va a surgir en esa región, ¿no? Va a surgir en Jerusalén y de ahí se va a expander hacia el resto de la tierra. Bien, perfecto. Está bueno aclarar este punto porque hay como unas corrientes muy fuertes de que hay una iglesia mundial y una iglesia No, lo que yo en interpreto como Israel. iglesia mundial es la iglesia del Señor, conformada por las personas de todo pueblo, lengua, nación, tribu, etnia, etcétera, etcétera. La iglesia es una. Perfecto, buenísimo. Gracias. Bueno. Dentro de esta procesión se van a dar, cuando veamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, las bodas del Cordero. Hay todo un mover de alabanza y de adoración en los cielos, donde van a celebrar la destrucción final de la Babilonia, como ese sistema que habíamos hablado anteriormente. Versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 19, dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios y Señor. Hay una gran multitud entonces que va a alabar al Señor, en los cielos, por este juicio desatado sobre la Babilonia, en el cumplimiento de lo que podemos leer en el versículo 20, en capítulo 18 de Apocalipsis. Hay un alegrar, entonces, sobre la caída de la Babilonia en los cielos, porque Dios desata su justicia a través de los juicios, y los santos se alegran y alaban al Señor sobre este suceso. Un datito de color: la palabra aleluya es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que se usaba usualmente para alabar a Dios o para grandificar o exaltar su nombre dentro de un contexto de juicios. Se usaba esta palabra en el hebreo. Y en el Nuevo Testamento es la primera vez que se utiliza esta palabra, aleluya, y casualmente el contexto también es el mismo. Hay una alabanza por la salvación porque, como dijimos desde el principio, los juicios de Dios tienen como objetivo promover la salvación
nación. El avivamiento y los juicios que vamos a ver en este último tiempo van a o deberían despertar a las naciones o a las personas a tomar esa justicia de parte de Dios. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, ¿no? Que uno de los propósitos del derramamiento de estos juicios de parte de Dios es darle la posibilidad a las naciones, teniendo las naciones como los habitantes, las personas, a arrepentirse y a reconocer la soberanía y el señorío de Cristo. En Isaías capítulo 26, versículo 9 dice: luego de que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden tu justicia. Hay una descripción de honra, hay una descripción de gloria a partir de este capítulo, donde las naciones honrarán con su obediencia al Señor y el liderazgo de Jesucristo. Ezequiel 39, 21 dice: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos puse. Vemos como el Señor Jesús va como rey, ¿sí? Como rey, tiene el poder y tiene la capacidad de poder hacerlo de esta manera. A partir que vamos leyendo el capítulo este de 19, vemos que hay una descripción de que va a haber, o que son verdaderos y justos los juicios, no son crueles o con injusticia los juicios del Señor, porque apuntan justamente a eso, ¿no? A la posibilidad del arrepentimiento. Describe la caída de Babilonia. Y a partir del versículo 7 vemos lo que hace referencia, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay una gran multitud que podemos ver que va a anunciar este tiempo, va a anunciar las bodas del Cordero, donde la iglesia se ha preparado durante este proceso para que esté lista para recibirlo. Como dijimos hace un ratito, la Iglesia mundial, compuesta por todos los creyentes de la tierra, tendrá que presentarse ante el Señor sin manchas ni arrugas, como dice ahí en Efesios capítulo 5. Tiene que tener una madurez para que en los últimos tiempos sea uno de los frutos, digamos, refiriéndonos a estas características de la iglesia, de no tener arruga, ni mancha, ni cosas semejantes, como uno de los frutos más significativos que la iglesia tendrá que tener en estos tiempos de gran tribulación. ¿Cuándo van a ocurrir la cena de las bodas del Cordero? Hay dos versiones, la verdad que no está claro en la Biblia cuál es el momento exacto de que vaya a suceder. Podría ocurrir después del juicio de las copas, cuando el Señor venga en su segunda venida y celebre su boda con los redimidos, con su esposa, con la iglesia, según lo que dice ahí en Apocalipsis 19, del 7 al 10. Y otros dicen que, o creen que va a celebrarse durante los 1000 años sobre la tierra. Como dije, ¿no? La Biblia no es muy clara al respecto
de cuándo este evento haya de ocurrir. Lo que creo que va a ser un evento que se va a dar durante todo un periodo de tiempo y no va a ser algo que sea en un solo momento. A ver. Al margen de cuándo va a suceder, de qué manera va a suceder, o en qué tiempo, cuánto va a durar, lo que tenemos que tener bien presente, bien en claro, es que nosotros que somos la iglesia, tenemos que prepararnos como esa novia, sin mancha ni arruga, para recibir al Señor. Y ese matrimonio, entre comillas, se va a consumar cuando el Señor llegue desde los cielos. Hay toda una descripción de las vestimentas, ahí en el versículo 8, de lino fino, bueno, en referencia a la recompensa que van a tener los santos en las vestiduras que van a recibir, expresando, digamos, su amor y obediencia al Señor. Y acá es un tema que quiero resaltar un poco. Versículo 10 dice, yo me postré, Juan habla, ¿no? Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este versículo, el 10, nos revela que las cosas que están en la profundidad del corazón de Jesús son aquellas que que se confirman en las Escrituras. Toda esta revelación que vemos del Señor nos tiene que traer satisfacción a nuestro corazón, a nuestra alma. Nos tiene que guiar a una verdadera adoración al Señor y nos tiene que preparar y activar para lo que va a devenir, para lo que ha de venir. No tenemos que adorar la revelación, sino tenemos que adorar al que es revelado, al Señor Jesús. Toda la revelación o toda revelación que no me lleve a amar más la persona de Jesús es incompleta. No tenemos que adorar a otras personas, a siervos, a hombres o a ángeles, sino solamente a Jesús. Toda revelación o enseñanza del Apocalipsis que no te enamore más del Señor Jesús es incorrecta, ya que la esencia de esta profecía es la de dar testimonio de Jesucristo, como dice en este versículo, y de la indescriptible grandeza de su gloria. Amén. Si no tenemos revelación correcta, no vamos a tener la preparación necesaria para estos tiempos que van a venir. Y la tercera etapa va a ser cuando haga su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? Bueno, Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 5, nos habla de que, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Hay otro texto en Ezequiel capítulo 43, versículos 6 y 7, dice: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, haciendo referencia a Jerusalén. Hola, perdón, no se escucha. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Se escucha? ¿Los demás se escuchan? Sí, sí. Daniel, ¿vos estás escuchando? Daniel. ¿El resto escucha bien? Sí, se escucha bien. Díganme. Sí, porque sí, por ahí sí, puede sí, ser sí, el sí, micrófono. perfecto. Ok. Capaz que tienen problema Daniel allí creo que estaba en Pergamino, si no me equivoco. Paradillo. Bueno, Saladillo, sí. Ezequiel 43, versículos 6 y 7, repito, dice: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Y Jeremías 3, versículo 17 dice: en aquel tiempo llamaré a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Sabemos cómo se está hablando acerca de que va a ser el lugar desde el cual el Señor va a gobernar, desde el cual el Señor en el tiempo del cumplimiento va a reinar para siempre. Hay una descripción a partir del versículo 11 de ese Señor, de Jesús, que va a descender en el caballo blanco. Lo pueden ir leyendo ahí en el versículo 11 en adelante, donde Juan ve el cielo abierto, ve el caballo blanco y al que montaba el caballo, que se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Se acuerdan que en los primeros versículos, en los primeros capítulos, dentro de esa descripción que hacía el apóstol Juan de lo que veía, estaba la descripción de los ojos como llamas de fuego del Señor? Una descripción o ve que tiene muchas diademas o coronas en su cabeza, el nombre que ninguno conocía escrito, la ropa que tenía teñida en sangre. Bueno, ahí vemos toda la descripción que hace. El capítulo 19 de Apocalipsis, hay una similitud con respecto a Zacarías 14. Hay una descripción en Zacarías 14 de la visión terrenal de este tiempo, de este acontecimiento, mientras que en el Apocalipsis capítulo 19 podemos ver esa misma visión, o ese mismo evento desde la visión celestial. Zacarías profetiza o profetizó sobre esa batalla en Jerusalén, de cómo va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Hace también la misma descripción que vemos en Apocalipsis, donde el monte de los olivos va a temblar, se va a partir en dos, etc. Los versículos 4 y 5 de Zacarías 14. Se van a firmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, se va a partir por el medio, y Jehová
vendrá y con él todos los santos. Hay una entrada triunfal del Señor a Jerusalén como la cumbre máxima de los sucesos de toda la historia. Mientras que el Señor va aproximándose a Jerusalén, es visto, como lo describe ahí a partir del versículo 11, en el capítulo 19 de Apocalipsis, en ese Señor o ese que monta el caballo blanco. Y yo creo que Jesús va a regresar dentro de un contexto, de un conflicto militar o bélico desatado por Jerusalén en ese tiempo. Hay textos, por ejemplo, en Joel capítulo 3, versículo 2, versículo 12, Sofonías capítulo 3, Zacarías capítulo 12, el mismo capítulo 14, donde podemos entender que este contexto va a ser un contexto militar en el cual va a volver el Señor. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, la batalla va a ser por Jerusalén. Entonces, la batalla, o mejor dicho, los reyes de la tierra, se van a reunir en el Armagedón para pelear contra Jerusalén. El Señor va a marchar hacia Jerusalén con todos los santos y escogidos como un rey guerrero. Versículos 11 al 21 de Apocalipsis 19. Te hago una pregunta. Sí, María. Ahí los santos, cuando él se va a marchar con los santos y escogidos como un rey, ¿ahí son los santos nosotros? Va a ser la iglesia, María. La iglesia. O sea que nosotros vamos a estar en la lucha, vamos a pelear. La batalla la va a llevar Jesús. Después vamos a ver un poco más adelante los versículos que dan un poco de claridad sobre este tema. Nosotros vamos a acompañar, la iglesia va a acompañar, pero la batalla es del Señor. Ok. Él dice, Bien. en los distintos versículos de Apocalipsis 19 describe, por lo que está en el texto, que el que va a Claro. tener las vestiduras manchadas de la sangre de sus enemigos es el Señor Jesús. Que con la palabra, con la espada que sale de su boca, va a destruir a sus enemigos. O sea, con el poder de su palabra va a destruir a sus enemigos. No hay un texto que diga Claro. elocuentemente que la iglesia, que los santos van a pelear juntamente con él. Ok. Bien. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Vemos entonces que los pies del Señor se posarán sobre el monte de los olivos. Va a haber una liberación de su pueblo y luego será recibido como rey, por lo que dice Zacarías capítulo 12, como el rey de todo Israel. Va a entrar a Jerusalén por la puerta oriental, por lo que dice también, sobre todo en Ezequiel capítulo 44 y 43. Esa puerta hoy en la actualidad se encuentra cerrada, después capítulo 44, versículo 2. Y así ha dicho, y así dará inicio a su reinado de los 1000 años desde Jerusalén. Ahí va a comenzar el periodo de esos 1000 años. Yo busqué en el griego, si había, digamos, alguna referencia de ese periodo de tiempo, y literalmente en el griego lo pone como un periodo de 1000 años, no da, o por lo menos no da lugar a que haya una interpretación que no sea textual de
1000 años como un periodo de 1000 años en sí mismo. Jesús es descrito entonces como ese guerrero, como ese rey guerrero que viene sobre el caballo blanco, que simboliza la victoria. Las diademas representan o simbolizan la ilimitada autoridad que tiene el Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 14, vamos a leerlo, dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales son, o vamos a ser, los santos que estarán con Jesús cuando Él batalle contra el anticristo. Zacarías 14, versículo 5, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Algunos de los billones de redimidos de toda la historia estarán con Jesús en la tierra montando los caballos blancos. Puede ser que haya ángeles dentro de las tropas. Hay una corriente que lo dice ahí, sobre todo lo que dice el versículo 15 de Zacarías 14. Pero el ejército que venció a la bestia dando su vida en el martirio participará también del triunfo final de Jesús, del Cristo. Apocalipsis capítulo 2, lo podemos ver. Como mencionábamos recién, versículo 15, que hace la descripción de cómo una espada sale de su boca, una espada aguda, donde él a través de su palabra va a cumplimentar los juicios que van a ser liberados, para herir con ellas a las naciones, partir los gobiernos y las infraestructuras de las naciones. Y finalmente va a pisar, el Señor va a pisar el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hace una descripción de cómo la sangre correrá por 1600 estadios, son unos 320 kilómetros aproximadamente. A partir del verso 17 hay una descripción de cómo las aves que vuelan se van a reunir para comer la carne de reyes, de príncipes, de grandes, de nobles, todos aquellos que caigan bajo los juicios del Señor. Ezequiel capítulo 39, del versículo 11 al 16, hace una indicación de que va a haber tantos cadáveres que se tardarán 7 meses en limpiar la tierra. Y acá dice en el versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra el ejército, su ejército. El anticristo entonces y su ejército le van a declarar abiertamente la guerra a Jesús. Sabemos que Satanás va a engañar y va, sobre todo en ese tiempo, a los reyes de la tierra para convencerlos y que salgan a pelear en esa gran batalla que se va a suceder. Y a partir del versículo 20 vemos cómo la bestia, el anticristo y Satanás son apresados y son lanzados al lago de fuego, y el resto de los impíos van a ser lanzados al lago de fuego al final del milenio. Eso lo pueden ver ahí en Apocalipsis, versículo 11 al 15 del capítulo 20.
El Señor entonces ejecutará al resto de los reyes de la tierra como fue profetizado por David en el Salmo 110, versículos 5 y 6. Aquellos que reconozcan a Jesús como el Mesías, le reciban como Rey y Señor, van a poder, digamos, responder como parte de los juicios si responden como de esta manera. A partir del capítulo 20 empieza a darse a cabo lo que es el periodo de los 1000 años, el juicio del gran trono y la última revelación y la condenación eterna de Satanás. Entonces Jesús va a reinar a partir de por lo que vemos a partir de Apocalipsis 20, los primeros 10 versículos, va a reinar con los santos durante 1000 años, y ellos o nosotros con el Señor, y al final de este periodo de tiempo dice que Satanás va a ser liberado para engañar a las naciones, y finalmente, en la descripción que hacen del versículo 7 en adelante, finalmente va a ser derrotado por última vez y para siempre. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca del reino del milenio, en Salmo capítulo 2, versículos 6 al 9, que habla del reinado del ungido y del justo de Jehová. Salmo 65, de versículos 18 al 23, que hace la descripción de los cielos y tierra nueva. Jeremías 31, del 12 al 14, donde el gozo de ser bendito y consolado y saciado por el Señor en ese tiempo de los 1000 años. Ezequiel 34, versículos 25 al 29, donde se llevará a cabo el pacto de Jehová para guardar a su pueblo. Daniel capítulo 2, donde describe la destrucción de los reyes durante ese periodo. Y en el capítulo 7 de Daniel, donde hace la aparición en las nubes, la señal del Hijo del Hombre. Algunos textos, hay varios más que están puestos ahí en el material, si quieren, para profundizar en la palabra un poco más. Entonces, en este capítulo, el 20, ya empezamos a ver cómo se van suscitando todos estos acontecimientos. En la primera fase de este juicio, durante los 1000 años, por lo que dice la Escritura, Satanás está encadenado, ¿sí? Versículo 1 del capítulo 20 dice que el ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y él puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el tiempo que va a reinar el Señor con su pueblo, por lo que vemos en estos textos, también a partir del versículo 5 en adelante, ¿no? Son 1000 años donde el Señor reinará sobre la tierra, va a haber un florecimiento de la justicia, la paz va a ser universal. Dice que los otros muertos, en el versículo 5 y 6, en referencia a los que no murieron, o mejor dicho, los que murieron sin Cristo, esos van a ser resucitados al final del periodo de 1000 años para ser juzgados y recibir la segunda muerte, cuando sean arrojados al lago de fuego y azufre.
Versículos 7 y 9 del capítulo 20 dice que al final de los 1000 años, Satanás va a ser soltado por un periodo de tiempo y tal vez muchos sean seducidos y engañados por Satanás. Ese será su último esfuerzo para destruir al Señor y a su pueblo. Satanás va a ser derrotado entonces. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego de azufre y fuego donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y atormentado por la eternidad, como castigo de su final derrota. Y versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está haciendo referencia al día del juicio que ha llegado, porque dice que, o la mayoría sostiene que este tiempo será el del juicio para los no creyentes, porque según podemos entender, el juicio para los creyentes fue en el arrebatamiento. Los creyentes ya habrán tenido las bodas o habrán participado de las bodas del Cordero. Algunos, sin embargo, dicen que o creen que ese va a ser el tiempo donde van a ser juzgadas, como dice ahí en Mateo capítulo 25, los cabritos y las ovejas. Más allá de las interpretaciones o las corrientes que podamos tener cada uno, lo que sí tenemos que tener claro, o lo que nos tiene que realmente importar, es que tenemos que saber que todos y cada uno de los habitantes de este mundo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos vamos a comparecer ante el trono del Señor. Y ahí menciona que los libros son abiertos, aquellos que no estaban escritos sus nombres en el libro de la vida son arrojados finalmente al lago de fuego y azufre. A partir del versículo 12, todos estos acontecimientos, y los que son juzgados que se pierdan porque rechazaron la salvación de parte del Señor en la fe en Jesucristo, van a sufrir lo que llama la segunda muerte, cada una de esas personas. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Versículos, ¿sí? Versículo 13 dice, ¿no?, que el mar va a entregar a los muertos, el Hades va a entregar a los muertos que tengan, y van a ser juzgados cada uno según sus obras. Y aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, como dije recién, van a ser lanzados al lago de fuego como la segunda muerte. A partir del capítulo 21, entonces, de Apocalipsis, vemos que, como las anteriores, hay una explicación angelical que recibe el apóstol Juan, de la descripción de esa Jerusalén celestial que ve descender. O sea, uno humanamente, esto me lo imagino yo, ¿no? Humanamente no podría entender cómo una ciudad tenga calles de oro y un montón de descripciones de cosas que humanamente por ahí no serían muy cumplibles, ¿no? Digamos. Vemos que en los dos primeros capítulos, o libros, mejor dicho, capítulos, perdón, los dos primeros capítulos de la Biblia y los últimos dos capítulos de la Biblia, no hay
son los únicos que no hay pecado. En los dos primeros, ahí en el Génesis, vemos el diseño original de Dios a través de Adán y Eva. Y en los últimos dos vemos cómo el Señor va a restaurar ese plan a través de todos los acontecimientos que van a verse. Ese plan, digamos, está vigente, se va a llevar a cabo, y es cuando Jesús vuelva a Jerusalén como figura del huerto del Edén, y desde allí va a restaurar toda la tierra durante esos 1000 años, hasta que sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Por cómo se van dando estos acontecimientos, sucesos y lugares, yo creo que Israel va a ser la primera nación en ser restaurada, y va a ser como ese modelo de lo que va a suceder en el resto de la tierra. Hay una transición que podemos ver, si quieren, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículos 25, cuando Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego de esos 1000 años, cuando todo esté restaurado, el Hijo mismo se sujetará al Padre para que Él sea todo en todos. Hay una descripción, entonces, o una vista, mejor dicho, externa de esta ciudad que desciende en los versículos 9 al 21 del capítulo 21, del lugar santísimo, la vista externa de esta ciudad, y del Apocalipsis 21, versículo 22, al capítulo 22, versículo 5, cómo describe internamente Juan a esta ciudad en comparación o en semejanza al Edén. Finalmente el Señor cumple su máximo deseo que ha tenido durante toda la historia, y lo vemos a través de toda la Escritura, de tener una relación de intimidad con sus hijos, ¿no? Con toda la humanidad. Va a haber una restauración del lugar santísimo y de su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo. El versículo 3 de este capítulo dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A partir de acá empezamos a ver cómo Dios finalmente cumple este deseo, este anhelo de su corazón desde la eternidad, de tener una relación de intimidad con sus hijos, ¿no? A lo largo de este capítulo vamos a ver, dentro de esta descripción, cómo los que habiten esta ciudad celestial van a poder ver al Señor cara a cara. En el versículo 5 podemos ver cómo Dios da la indicación a Juan de que registre estas cosas, lo que ha visto, lo que ha escuchado, como principalmente un aliento de esperanza para la iglesia a través de los siglos, hasta que cada palabra que está en esta profecía se cumpla. Versículos 7 y 8 dice: el que venciere, del capítulo el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo lo que está entonces siendo descrito
los detalles que se expresan a continuación son una recompensa que debería inspirarnos a nosotros los creyentes a través de la historia. ¿Para qué? Para que perseveremos, para que luchemos y seamos fieles hasta el fin. Los que no estén dispuestos a obedecer hasta el fin no van a poder ser parte, no van a poder gozar, no van a poder entrar a este reino glorioso que viene en toda su plenitud. Toda la profecía que está registrada en este libro, en el libro de Apocalipsis, nos tiene que influir esperanza. Nos tiene que influir esperanza. Y para nosotros, sus hijos, también advertencia de juicio para los que rechazan a Dios como Rey. A partir de entonces, del versículo 9, vemos cómo hay una descripción de esta ciudad, de esta nueva Jerusalén. Hace la descripción de los cimientos, las paredes, el muro, las puertas, las dimensiones que tiene esta ciudad. Donde el ángel le muestra a Juan, la esposa del Cordero, la novia, descendiendo del cielo. En Isaías 62, versículo 4, vemos cómo bíblicamente la ciudad es llamada la desposada. Probablemente dentro de la ciudad también estén los redimidos de la historia, que somos la iglesia del Cordero, la esposa del Cordero. Como dije recién, hay una descripción entonces de esta ciudad. Habla en cuanto a su tamaño de un cubo como perfección, como era en su momento el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, magnificando su belleza y su gloria a través de los materiales que son descritas, piedras preciosas, perlas, etc. No va a haber necesidad de luz, de calor, etc., debido a que la misma presencia de Dios y del Cordero va a estar en ese lugar. Habla acerca de que la ciudad es perfecta en cuanto a su universalidad y su santidad, y que también lo describe que va a ser la habitación y el hogar de todos los redimidos de la historia. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien, no? Bueno. Y a partir del capítulo 22 hay alguna descripción más de los detalles de esta nueva Jerusalén que desciende y una exhortación final en el capítulo este. Entonces, como dijimos, hay una vista interna o una descripción de la vista interna de la ciudad como representación de la restauración entonces del jardín del Edén, donde dice que hay un río que simboliza las bendiciones del Señor, hay un árbol de vida que sugiere vida abundante, lo necesario para sostener la vida, incluyendo la salud perpetua de las naciones, primeros versículos del capítulo 22, y donde hay una descripción del versículo 3 al 5 de una intimidad plena restaurada, donde veremos el rostro del Señor por la eternidad. Dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Vemos claramente que hay una intimidad restaurada entre el hombre y Dios, su creador.
vamos a ver la gloria y el esplendor de su rostro cara a cara. Y finalmente hay una exhortación acerca de la venida del Señor. El tiempo está cercano. En el capítulo 22, en los primeros versículos del 6 al 11, nos da claridad sobre esto. Dice, el Espíritu Santo y la Iglesia en la actualidad gimen. Hay un clamor por su regreso, hay un gemir por su regreso, y hay una advertencia finalmente para no alterar ni manipular el contenido de este libro. Versículo 6 dice, estas palabras, le dice el ángel a Juan, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, si tenemos la posibilidad de conectar los sucesos que hemos visto en Apocalipsis con el resto de los libros de la Biblia, que obviamente se escribieron en otro tiempo, en otros lugares, por otras personas, vemos que hay una coherencia, por llamarlo así, una coherencia sobrenatural entre estos sucesos que que van a suceder y la revelación profética que nos han dejado los profetas a lo largo de toda la Escritura acerca de estos tiempos. Tengan en cuenta que hay 150 capítulos de distintos libros de la Biblia que hacen mención o que hablan acerca de estos últimos tiempos, cómo se conectan pasajes escritos miles de años atrás con los sucesos que van a suceder pronto. Amén. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostraba. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía o de este libro, porque el tiempo está cerca. El contenido de Apocalipsis, entonces, por lo que dice el versículo 10, no es para mantenerlo en secreto, no tiene que estar sellado o guardado, así como el ángel le revela la profecía a Daniel, donde le pide, una de las que recibe, que la selle, que el significado quedaba sellado, quedaba cerrado, quedaba para ser revelado en los últimos tiempos. Entonces, esta profecía no es para mantenerla en secreto, sino que es de suma importancia para todos los creyentes o los cristianos hasta que la consumación de este tiempo del reino se lleve a cabo. Cada uno tenemos que experimentar, o cada persona va a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Eso lo vemos en el versículo 11, donde dice que el que es injusto sea injusto aún más, el que es inmundo sea aún más inmundo, pero también dice que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese aún más todavía. Cada uno va a experimentar las consecuencias de sus elecciones. Este texto nos muestra el patrón de que las personas seguirán hasta el cumplimiento de los tiempos y de lo que está escrito. Y acá creo que va a ser el cumplimiento de la palabra o de la parábola del Señor Jesús del trigo y la cizaña. Y del profeta Daniel también, si lo quieren buscar después,
En Daniel capítulo 12 lo profetiza lo mismo. Versículos 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Acá vemos una vez más el propósito de la profecía es de desatar juicios, y que a través de ese desatar juicios se lleve o se desate o se llame a la esperanza, digamos, a aquellas personas que tengan que atravesar este tiempo. El propósito de los juicios, como vimos anteriormente también, es justamente llevar a aquellos al arrepentimiento, y a los que no quieran arrepentirse, aún así aumentar en su maldad, como dice este versículo. Entonces, nos exhorta a nosotros, los que querramos permanecer fieles y firmes, a aumentar o a persuadir o a perseverar, mejor dicho, en esa búsqueda de la santidad, en perseverar en la fidelidad hasta el fin. Y que hay una advertencia claramente a aquellos que no estén dispuestos a pagar el precio de ser santos y de perseverar hasta el fin. Y finalmente hay una advertencia en versículos 18 y 19 del capítulo 22, que dice que tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones erróneas de esta profecía. Debemos enseñarlas con humildad y que no podemos agregar nada que el Espíritu Santo no nos diga claramente en este libro. En la primera clase, digamos, y en ese videíto que puse o que subí como introducción, hemos visto o digamos, dicho que tenemos que buscar un espíritu de humildad. En el espíritu de humildad tenemos que buscar de recibir lo que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre, con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo creo que esta es la clave para poder entender esta profecía muy, de carácter muy simbólico, que, digamos, hay muchas corrientes que opinan una cosa o opinan otra sobre temas o algún tema en particular, pero un poco también los que pudieron ver la masterclass el jueves de la semana pasada, más allá de las distintas corrientes que pueden haber, postmilenialista, premilenialista, si la iglesia va a pasar o no va a pasar la tribulación, si va a ser de una manera, de otra. Lo que sí tenemos que tener claridad en buscar la revelación del Señor a través de su Espíritu, en humildad, en mansedumbre, buscando la sabiduría, para que sea el Señor el que nos revele a nuestro espíritu lo que Él quiere transmitir con esta profecía. Y hay una advertencia final que tiene que ver con esto que les digo ahora, que por temor no podemos ignorar. Se lo leo el versículo 19, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por temor no podemos ignorar y no podemos, sobre todo, negar nada de lo que está escrito en este libro. A eso se refiere este versículo. Todo lo que está escrito sabemos que es verdad, que se va a cumplir, que van a suceder todas estas cosas. Podremos diferir tal vez en el orden de los acontecimientos, pero sin duda, como sabemos que la Escritura es la palabra del Señor y que es verdad, se van a cumplir en su momento. Lo que no podemos ignorar es que todo esto que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Finalmente, versículo 20 y 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Tenemos que entender que hay una consecuencia final de entender este libro del Apocalipsis. Esa consecuencia final tiene que ser nuestra declaración de que el Señor venga, de que digamos, ven Señor Jesús. Amén. Toda la revelación de este libro que no nos haga desear de corazón con nuestra alma que esto suceda, toda declaración que no nos haga anhelar el regreso del Señor, es falsa, es apócrifa. Entonces podemos concluir que hemos recibido el propósito de esta profecía cuando el Espíritu Santo nos revele y nos diga a nuestro interior y toda nuestra alma diga, ven Señor Jesús. Amén. El Espíritu dice, ven, la esposa dice, ven, el que oye diga, ven, Jesús dice, vengo en breve, y todos decimos, sí Señor, ven Jesús. Amén. 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 ¿Alguna consulta? Ya hemos llegado hasta el final. Bueno, no hay problema si quieren consultar algo más a través del Classroom. Ya algunos han hecho algunas consultas y las he respondido por ahí también. Nada, yo hoy a la tarde ya voy a subir el trabajo práctico final. Son preguntas sencillas, no es muy complicado. Tal vez haya algunas preguntas que saque, todavía no lo terminé de terminar, pero de cerrar, digamos, pero no es nada difícil ni pretendo tampoco respuestas muy extensas. Sí necesito una respuesta con un buen fundamento bíblico de una sola, ¿sí? Que nada, después la van a poder leer y responderla. Amén. Bueno, hermanos, hasta acá hemos llegado con la materia. Espero que haya sido claro. Supongo que sí, porque no me han hecho muchas preguntas. Así que bueno, anhelemos entonces ser esa novia que va a ser parte de ver al Señor volver a buscarnos pronto. Y que nuestro corazón anhele y diga, ven Señor Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, Amén. les saludo y les doy la paz del Señor. Y yo quisiera que alguno tenga una palabra de oración, si quieren, para cerrar este tiempo. Alguno que quiera levantar su voz. Yo puedo orar si quieren, sí. Dale, Daniel. Bueno, Señor, gracias, Señor, por todo lo que a través de esta materia, Señor, nos has entregado, Señor. Y bueno, como bien, Señor, le has mostrado a Juan, Señor, en estas revelaciones, Señor, queremos que esto sea también fruto, Señor, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido, Señor, para que tu Espíritu, Señor, se nos siga revelando, Señor, dándonos Amén. en este tiempo, Señor, el entendimiento, Señor, la revelación, Señor, necesaria para cada tiempo que se viene, Señor. Que esta iglesia, Señor, esté preparada para tu regreso, Señor, y puedas Amén. Sí, nutrir Señor. todo lo que te debamos saber. Como dijiste, Señor, a cada momento, en cada tiempo se nos irá revelando, Señor, lo que sea necesario y confiando en eso, Señor, nos predisponemos, Señor, como tu siervo, como tu discípulo, a seguir aprendiendo en este tiempo, Señor, dándonos la revelación y entendimiento necesario, Señor, para cada momento, Señor. Amén. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos están enseñando, nos están discipulando, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, poderosa, Señor. Y, y, y solamente te decimos, como decía recién, Señor, ven, Señor, pronto y esperamos tu regreso. En el nombre de Jesús. Sí, Amén. Señor. Amén, amén. Les dejo 2 versículos para que mediten. Ahí está. Efesios 1, versículos. Ya lo veo. Uy, se me perdió. Ahí lo busco, denme un minuto. Ahí está. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. El Señor nos Amén. revela Amén. a través de este espíritu de sabiduría y de revelación el conocimiento de Él y que quite el velo de nuestros ojos, que nos alumbre en cuanto al conocimiento de estas cosas que van a suceder. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a aquellos que han participado. Y bueno, quedará entonces para trabajar esta semana el trabajo práctico final, que va a ser el cierre de la materia. ¿Mm? Les mando un abrazo, bendiciones Bueno, para todos ustedes. muchísimas gracias. Muy, muy bueno, muy lindo todo. La verdad que es la primera vez que puedo escuchar así tan profundo sobre el Apocalipsis, aclarar algunas dudas y obviamente que tengo también preguntas y está muy bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, si hay preguntas, pónganlas en el Sí, chat, sí, después no hay ningún las problema. pongo. Sí, sí, sí. Dale, Sí, sí, sí. Muchas gracias, de nada. Bueno, bendiciones, hermanos. Chao, bendiciones. Hasta luego.